amigos? Muy buenos días. Los saluda Aginde Perú TV, el canal de desarrollo y la Agencia de Inversiones para el Desarrollo, siempre preocupada y ocupada en el desarrollo nacional. Hoy estamos tocando un tema de particular interés que hemos identificado al momento de introducir la ingeniería del desarrollo y sus productos derivados, es decir, un clúster, un distrito industrial, un producto específico de política pública, etc. ¿Y cuál es ese factor? La vinculación entre psicología y economía. En este punto, antes de entrar en profundidad a lo que hemos visto como temas de estudio, quiero reflexionar sobre algo. El éxito de una sociedad, el éxito del contrato social, del conjunto, para poder superar los retos de su entorno, de ellos mismos y de la globalidad, pasa por el necesario hecho que las personas tienen que ser racionales, emocionalmente estables y, lo más importante, tener un comportamiento coherente. En este aspecto estamos frente a un reto global, donde las enfermedades y las epidemias psicológicas y psiquiátricas están creciendo. Más aún, sin tener una enfermedad psicológica o sin tener una enfermedad psiquiátrica, reproducimos algunos de esos comportamientos producto del propio estrés, la propia presión y la dificultad que tenemos de asimilar conocimientos complejos, vivir en una realidad que no nos es cómoda y tener que convivir con un fuerte componente de competitividad que nos obliga a repensar en lo que tenemos que hacer. En este proceso siempre aparecen conductas elusivas, es decir, de negación de la realidad, lo cual se traduce luego a nivel nacional, a nivel global, en ciertos segmentos de la población, en conductas casi esquizofrénicas, es decir, conductas, decisiones, acciones que no se condicen con la realidad que ellos tienen, pero sí se condicen con realidades ficticias, ilusorias que se han creado para ellos en sus mentes, sea por ellos mismos o por terceras personas que han entrado en ese espacio de población y han afectado la percepción de la realidad. En este punto vamos a tocar entonces el primer elemento básico. Pregunta: ¿comportamiento racional? El comportamiento racional absoluto no existe. El comportamiento racional se construye por medio de madurez, se construye por medio de aprendizaje y se construye sobre todo trabajando a profundidad en la unidad familiar, la estabilidad emocional de las familias, la calidad del ambiente escolar, la calidad del ambiente del barrio, la calidad de las relaciones personales. Si eso no existe, definitivamente estamos induciendo a procesos de conducta que no son patológicamente en la persona esquizofrénicas, pero sí generan un alto contenido de irracionalidad y que se puede proyectar eso como una pandemia dentro de una sociedad o de la globalidad. Después aparece el tema que hemos visto antes, que es la capacidad de las personas, una sociedad, de poder asimilar saltos cualitativos enormes en lo que es conocimiento, criterios superiores de toma de decisiones, competitividad, estrés y cada vez un marco de relaciones interpersonales, societarias, etcétera, cada vez más complejas. En la medida que esto no se dé, definitivamente el propio componente de la sociedad no está en condiciones de poder asimilar estos retos para luego poder asimilar productos más complejos. Entonces, en la medida que eso sea diagnosticado adecuadamente, podremos saber hasta dónde podemos avanzar con la ingeniería del desarrollo
con la complejidad de nuestras políticas públicas, con nuestras ofertas responsables del sector privado y sobre todo con la forma como vamos a integrar a partes o colectivos que aparentemente están separados y que no conversan entre sí. Un tercer punto que es muy importante es que aunque no exista patológicamente en la persona o en un colectivo la esquizofrenia se puede reproducir de forma artificial en las personas al momento que no ven la realidad completa. O en su defecto construyen por sí mismos o por terceros una realidad que no es la que ellos están en ese momento teniendo. Menos aún no conocen lo que pueden hacer. Por tanto, esa conducta esquizofrénica, si se puede decir, como pandemia en una sociedad, en un colectivo global, ¿qué genera? Un movimiento agudo, irracional, que termina siendo autodestructivo y donde la propia sociedad se autoinflige daño a sí mismos, que luego produce un aprendizaje, sí, pero el costo ya fue alto en ese proceso. Después hemos visto el tema de que tenemos que fortalecer las unidades que es la familia, la calidad de los centros de trabajo, la calidad del barrio, la calidad de las comunicaciones públicas, la calidad del propio periodismo que debe producir un mejor contenido de valor y de aprendizaje, la calidad de los colegios, de las universidades, y no hablo en términos estrictamente de contenidos, sino hablo en términos básicamente de calidad humana en las relaciones, tal que las personas en esos espacios se puedan desarrollar. A mayores espacios de diálogo, de intercambio, de esfuerzo solidario, donde unos aprenden del otro, mayores son las posibilidades de una economía de ser más estable. Es decir, un factor blando que no ha sido considerado a nivel global como un factor crítico para poder superar justamente esos retos y generar una plataforma de madurez superior en la población para asimilar cambios, retos y poder, sobre todo, trabajar proyectos intergeneracionales, es decir, el compromiso de la generación de hoy sobre un plan estratégico para poder entregar, hacer un delivery de valor para las próximas 2 o 3 generaciones, que es así como se está trabajando el desarrollo responsable y donde los resultados de corto plazo a veces van contra el largo plazo, y eso sucede muchas veces. Finalmente tenemos que la economía se reduce a un espacio que aún no hemos terminado de entender. El cerebro humano, cómo se comporta, cómo aprende, cómo entiende, cómo asimila el dolor, las frustraciones y cómo reacciona frente a un escenario de ignorancia, de riesgo, de incomodidad y un escenario sobre todo donde se le plantea, señor, usted hoy lo que sabe tiene que reconstruirlo y tiene que reaprender. En ese escenario de incomodidad, ¿cuántos reproducen una conducta positiva de aprendizaje y cuántos reproducen una conducta agresiva de ataque? Y finalmente estamos llegando a un punto central, que la economía, la ingeniería de desarrollo como un elemento articulador de estos retos con los proyectos, las finanzas, etcétera, y las propias estructuras productivas de desarrollo humano, educación, etcétera, pasan por un tema blando, las personas. Si no conocemos las historias de las personas con las cuales estamos tratando, ¿cómo podemos pretender decirles a ellos, señor, usted a partir de este momento tiene esta posibilidad de educación, esta posibilidad de financiamiento, esta posibilidad de poder asociarse y esta posibilidad de usar esta política pública en particular? Conocer a las personas es un tema fundamental y la historia de las personas y del colectivo es fundamental. Eso no necesita ni tampoco requiere que conozcamos la historia de 1 millón de personas, no. Pero poder tomar una muestra significativa, conocer las historias y poder eso actualizarlo permanentemente dentro de un espacio flexible en la gestión pública, privada, asociativa, clúster, distritos industriales, etcétera, permite
que las personas renueven sus bases de contrato y mejoren los productos que se están entregando para el desarrollo. Cuando hablamos de productos para el desarrollo, son productos que salen del sector público, del sector privado, del sistema financiero y las propias personas que demandan esos productos y los desarrollan para sí mismos. Señores, acabamos de hacer un punto central de quiebre, indicando el valor de la psicología, inclusive factores psiquiátricos y las pandemias que están entrando, justamente limitando el desarrollo y la capacidad de poder asimilar la complejidad del desarrollo, la velocidad del cambio del desarrollo que nos pide y finalmente la amplitud de ese cambio que es enorme y que justamente puede chocar con la capacidad interna, psicológica, psiquiátrica, etcétera, de la persona para poder asimilar ese proceso. Viendo esto, señores, el reto es trabajar con esta variable adicionalmente para poder entender dónde entramos, cómo nos comunicamos y cuál es el producto de desarrollo que es seguro, que va a funcionar y adicionalmente que es seguro para los inversores y los recursos del Estado. Señores, muchas gracias y buen día.